es cuanto menos curioso que no sabemos tanto sobre el origen de los Caballeros Jedi. Y por lo mismo nos cuesta trabajo... Esto es peor que el video de la Tierra Media. Ay, mírenlo, no le gusta la Tierra Media. ¿Y dónde está Finner? Como siempre, perdiendo el tiempo con Marinette. El cuarteto corre el riesgo de estancarse. Yo me encargaré de llevarlo por nuevos horizontes. No. Los Ewoks son una especie alienígena primitiva de mamíferos humanoides de corta estatura que habitan la luna forestal del planeta Endor. Y resalto la palabra primitiva porque lo son aún para los estándares de Star Wars, donde a pesar de su tecnología la mayoría de sociedades de la galaxia parecen estancadas en sistemas feudales. No, los Ewoks son realmente primitivos, con todo y los estereotipos hollywoodenses que eso implica, como vivir en aldeas, usar armas primitivas cuerpo a cuerpo, creer en la magia, tener deidades y profesar una fuerte conexión con la naturaleza. Como es bien sabido, estos personajes hicieron su debut en el episodio 6 de Star Wars, El Regreso del Jedi, donde su participación en la batalla final sería decisiva para la derrota de las tropas imperiales, haciendo posible que la Alianza Rebelde destruyera la segunda estrella de la muerte, marcando lo que sería el principio del fin del Imperio Galáctico. Pero a pesar de ser tan importantes en la saga, los Ewoks también son un elemento que muy a menudo es dejado de lado en otras historias de la continuidad, un concepto bastante criticado dentro de la franquicia, algo de lo que la gente prefiere no hablar cuando se mencionan las múltiples virtudes de la trilogía original. Oh, great. So tell me, what does count as Star Wars? The Clone Wars cartoon and the original 3 movies. Except the Ewoks. They're done. Seguramente se debe a que casi desde sus inicios, los Ewoks siempre fueron vistos como un producto enfocado para niños. Y no estaríamos tan alejados de la verdad al ver la gran cantidad de productos que llegaron con ellos, pero nos estamos adelantando. Antes que nada, hay que entender la razón detrás de la existencia de los Ewoks y su complicada integración con el resto de la saga. Y para eso tenemos que comenzar, pues, por el principio, desde los tiempos de la planeación de la primera película de Star Wars. The original concept of the Ewok was that he'd be short and small, sort of a short version of a Wookiee. El concepto original para los Ewoks deriva del plan que tenía George Lucas para los Wookiees en la primera película. Una de las ideas con las que se trabajó era que los rebeldes resistirían un ataque imperial en su base donde serían ayudados por Wookiees, siendo la especie alienígena nativa del planeta donde se encontraban. Es evidente que aunque el concepto de los rebeldes en un planeta alienígena se mantuvo, no ocurrió así con la especie nativa que los ayudó, que terminó por ser retirada de la historia. ¿Por falta de presupuesto o porque afectaba el ritmo de la narrativa? Lo desconozco, la verdad. Pero como muchas otras ideas de Lucas que se quedaron en el camino, esta se reutilizaría en la tercera película de Star Wars, con la vuelta de tuerca que esta vez son los rebeldes los que atacan una base imperial en un planeta salvaje con los nativos apoyándolos. Aquí donde uno hubiera esperado que se retomara la idea de usar a los Wookiees, pero Lucas prefirió en su lugar inventarse una nueva especie para ese rol. ¿Por qué? Porque para ese punto ya se había presentado a Chewbacca, y si somos justos también a toda su familia, como una especie alienígena capaz de usar tecnología avanzada o incluso manipularla, y no es lo que el creador buscaba en esta ocasión. Lucas quería una civilización primitiva para así aprovechar su película y hacer un comentario político. Específicamente quería hacer una crítica a la intervención de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, que recién había terminado pocos años atrás. En ese conflicto, el ejército Vietcong, compuesto parcialmente de guerrilleros y campesinos, pudo derrotar al poderoso ejército de los Estados Unidos, valiéndose de su conocimiento del terreno, gran variedad de trampas y un acoso constante. Tomen su momento para pensar eso. Para Lucas, estos eran los héroes de la historia y el ejército de su propio país lo estaba comparando con el Imperio Galáctico. Algo que habla bastante de cómo Lucas y su generación percibieron la guerra de Vietnam. Y hubiese sido bastante interesante ver cómo recibían esto los fans
pero como ha llegado a comentar el propio creador, nadie se dio cuenta de la referencia en su momento y él tampoco insistió con el tema. Ahora bien, teniendo sus intenciones iniciales sobre la mesa, Lucas encargó la creación de estas criaturas primero a su diseñador estrella de confianza, Ralph McQuarrie, quien crearía los primeros bocetos de los personajes, definiendo varios elementos que se quedarían hasta las versiones finales, como que eran seres pequeños, peludos, que usaban capuchas y que vivían en lo alto de los árboles. Aunque también McQuarrie diseñó una especie de choza que flotaba sobre el agua, asumo que para los Ewoks pesqueros, que realmente nunca llegamos a ver, o casi nunca. Pero sin demeritar el trabajo del maestro McQuarrie, quienes luego tomaron la batuta y realmente deberían tener el mérito de hacer los Ewoks una realidad para el episodio 6, fueron 3 personas. Primero, el director de arte, Joe Johnston, que refinaría el diseño original de McQuarrie para hacer los personajes más agradables a la vista, con detalles como las orejas que sobresalen de las capuchas que portan, algo que parece una tontería pero les da mucha identidad. El diseñador de criaturas y maquillista Phil Tippett también aportaría creando los trajes que llevarían los actores, que serían los Ewoks, todos personas pequeñas seleccionados para esos roles. Y el diseñador de vestuario, Nilo Rodis Yamero, que terminaría por darles identidad a las criaturas con sus ropas tan características, muchas de las cuales son únicas entre ellas. Con los Ewoks ya definidos, se pudieron grabar sus escenas para el episodio 6, no tantas como uno esperaría o recuerda. Leia tiene un primer contacto con estas criaturas, bastante amistoso. Luego el resto de los protagonistas son capturados por ellos. Son llevados a su aldea, donde tratan de cocinar a Han Solo, hasta que son salvados por Luke. Tripio les cuenta a los Ewoks la historia de las películas, por lo que deciden aliarse con ellos. Los Ewoks escoltan a los rebeldes a la base imperial. Intervienen en la batalla final como refuerzos de los rebeldes. Y claro, fiesta para todos en la aldea. Son solo 7 momentos que tenemos para encariñarnos con ellos. Por lo mismo, no es de extrañar que son pocos de estos personajes los que resaltan en la historia, al menos en el regreso del Jedi. A pesar de ver bastantes de estas cosas en pantalla, en la película solo se acredita a 6 Ewoks con nombre propio, más otros 2 genéricos. Estos serían Wicket, el primer Ewok que vemos en pantalla, pequeño con pelaje café y una capucha café claro, es el que se encuentra con la princesa Leia. Prácticamente el más famoso de todos los Ewoks que existen y eterno protagonista de la mayoría de sus aventuras. Y aunque luego de su encuentro con Leia su participación pasa a ser más anecdótica, no se puede negar que se mantiene bastante adorable en toda la película. Fue interpretado por el entonces pequeño de 10 años, Warwick Davis, aunque a pesar de eso el personaje no es un niño, sino más bien un adolescente, de ahí que lo vemos tomar funciones como un joven guerrero. Ya llegaría el lugar para otras historias donde sí es un niño. Paploo es el mejor amigo de Wicket, interpretado por Kenny Baker. Es uno de los Ewoks que captura al grupo de protagonistas a media película. Aunque su pelaje es café como el de Wicket, es fácil reconocerlo por su capucha blanca, adornada con algunas plumas, algo que en ese momento lo identificaba como aprendiz de hechicero. Aunque luego de la película ese detalle de que plumas y cráneos de pájaros son para hechiceros y cráneos de otros animales para guerreros ya no se mantendría. Según la novelización del episodio 6, Paploo argumenta en favor de los rebeldes una vez en su aldea, al notar sus diferencias con las tropas imperiales. También es el Ewok que luego escolta a Han y compañía al generador de escudo de la Estrella de la Muerte y que se roba un speeder bike para distraer a los soldados imperiales. Aunque en los storyboards el que robaba el speeder era un Ewok diferente. ¿Qué cosas? Teebo es un guerrero que también está presente en la captura de los rebeldes. Es fácil reconocerlo en pantalla por varias razones. Primero, por ser más alto que otros Ewoks, también por usar una capucha construida con la cabeza de un animal y por su pelaje negro con rayas grises. En la novela es uno de los Ewoks que al inicio no confía en los rebeldes capturados, aunque luego se convierte en uno de los más fieros guerreros al momento de combatir. Log Grey es el viejo hechicero y médico brujo de la aldea, el que quiere cocinar a Han Solo. Se le reconoce fácilmente por el cráneo de pájaro que tiene sobre su capucha. Está de más decir que no confiaba en los rebeldes, pero luego terminó aceptándolos como todos los demás, y es quien los bendice para convertirlos en parte de la tribu. Chirpa, el jefe de la aldea, siendo el Ewok de pelaje gris con capucha color tierra, adornada con unos pequeños cuernos. En la novela se comenta que apela por los rebeldes, aunque en la película no se nota mucho, la verdad.
lo vemos más bien pasivo, mientras que Logray y su aprendiz Paplú son los que hablan en su lugar. Y finalmente, Nikki. ¿Quién carajos es Nikki? Es uno de esos personajes que parpadeas y te lo pierdes. A pesar de su llamativo color blanco, solo lo vemos brevemente cuando Tripio está contando la historia de la guerra contra el Imperio. Es el que salta porque no alcanza a ver. Y es todo, no hay más. Es un misterio porque un personaje así fue acreditado. Y como dije, hay otros 2 Ewoks en el cast, pero sin nombre de personaje, por lo que solo están listados como Guerrero Ewok. Luego serían bautizados, pero no nos adelantemos. He took me upstairs, and he showed me these things called Wookiees. And now this headache is getting stronger. A pesar de que la novelización de James Caan hizo un buen trabajo en profundizar en el conflicto de la tribu, sus diferentes puntos de vista sobre los rebeldes, no fue así con la versión cómic del episodio 6, que no fue el mejor trabajo de Archie Goodwin y Al Williamson, dándonos una versión bastante apresurada de la película, donde los Ewoks apenas ya aparecen en algunos paneles y tampoco se les da mucha personalidad o aspectos particulares. El encuentro de Leia con Wicket, por ejemplo, ni siquiera está en el cómic, se menciona luego en un panel de texto. Este trato tan superficial para los Ewoks continuaría en la serie regular de cómics de Marvel, donde los personajes aparecen a partir del número 81, tras los eventos del episodio 6. A partir de aquí sería común que las historias comenzaran en la aldea de los Ewoks, que es usada como base de operaciones rebelde, aunque no por eso los Ewoks tienen participación en la historia, para nada. Son prácticamente un recurso cómico o relleno para el fondo. Y están jugando al póker. A casi ninguno se le da identidad. Se menciona a veces el nombre Wicket, pero es indistinguible de otros miembros de su especie. Entre los números 81 y 92, lo más relevante que podemos decir de los Ewoks es que ayudan a entrenar a Luke Skywalker. Ya luego, a partir del número 94, la serie integraría al Ewok Tippett, nombrado así en honor a Phil Tippett. A este le podríamos identificar como el Ewok rebelde, pues acompañaría a los protagonistas en diferentes misiones, aunque nunca llegaría a ser algo realmente relevante, solo está allí, en el grupo, para decir que los Ewoks no estuvieron en vano en las películas, vaya. Por mucho que lo tengamos en una portada, es un elemento desaprovechado. Por suerte, otras empresas supieron explotar mejor el potencial de los Ewoks en aquellos primeros años. La empresa de juguetes Kenner, entre 1983 y 1985, lanzaría una gran cantidad de figuras y accesorios del episodio 6, creando de paso modelos para todos los personajes Ewoks del cast de la película, o sea los que tienen nombre para ese punto: Wicket, Paplú, Tivo, todos excepto Nikki. Y de paso le daría nombre a otros Ewoks que aparecen en escena, pero no fueron acreditados, como Lumat, el jefe de leñadores de la tribu, un Ewok de pelaje café con gris que está presente cuando capturan a los rebeldes, y a uno de los Ewok guerreros de los créditos del episodio 6, el que fue interpretado por Mike Cottrell, al que le darían el nombre de Romba. Es el Ewok de piel café y capucha también café que vemos en la batalla final. Es el que llora la pérdida de su amigo caído en combate. Algo gracioso con Romba es que aunque el cartón de su primera figura dice claramente su nombre, la imagen es del personaje de Paplú, lo que lo hace doblemente gracioso porque el cartón de la figura de Paplú es la imagen de Romba. Pero la mayor contribución de Kenner al lore de los Ewoks en esos primeros años no vino de sus figuras, sino de sus peluches, que marcaron la primera aparición de la princesa Nyssa, la hija del jefe Chirpa, el primer personaje femenino de los Ewoks. Un buen detalle para la época el que se hayan tomado la molestia de crear un Ewok mujer para que las niñas pudieran sentirse incluidas, aunque Nyssa era básicamente la versión femenina de Wicket, que también tenía su peluche. Al poco tiempo, estos peluches Ewoks se expandirían para incluir al ya conocido Paplú, como también a la Tara, otra Ewok femenina que luego tendría bastante presencia en otras historias, a la madre de la Tara, Seifi, que a diferencia de su hija sí está en la película, y también se hicieron peluches de los pequeños Ewoks, los Wooklings. Wick, Malani, Willy, Nippet, que también está en la película por cierto, Lini y Mookie. Otra empresa que también aprovechó los Ewoks en su infancia comercial fue la editorial Random House,
que entre el 83 y el 84 publicó varios libros infantiles donde se contaban pequeñas historias de los personajes. Relatos como los Ewoks se unen al combate, los Ewoks salvan el día y cómo los Ewoks salvan los árboles, una vieja leyenda Ewok, donde ya se incluye a la princesa Nyssa. Libros que llaman la atención no tanto por sus historias, que son muy simples, sino por el arte que las acompaña. Esta época fue muy experimental y podemos encontrar varios estilos de diferentes artistas, donde destacan dos de ellos. Primero, el que trabajó en la mayor cantidad de estos libros, Pat Paris. El artista real puede diferir de la foto. Que fue responsable de las obras como 3 hurras para Nyssa, una aventura Ewok, El picnic sorpresa para los bebés Ewok, La aventura del deslizador de los Ewoks, Wicket encuentra el camino, una aventura Ewok, donde por cierto se menciona por primera vez a la Tara, aunque aquí no me queda claro si fue primero el peluche o su aparición en este libro. Es este artista al que le debemos el primer intento de crear un estilo infantil y adorable para los Ewoks, convirtiéndolos en un producto más agradable a la vista de los consumidores, porque hay que aceptarlo, la versión cinematográfica de estas cosas es horrenda. Paris también ilustró un calendario de los Ewoks para 1984 y aportó imágenes para artículos de revista y de paso para la serie de juguetes preescolares de Kenner llamada Wicket el Ewok. Sí, aquí se aprovecha todo. Pero el artista más influyente de las publicaciones de Random House sobre Ewoks fue Joe Johnston, sí, el mismo director de arte de la trilogía original, que escribió e ilustró el libro Las aventuras de Teebo, un relato de magia y suspenso. Saliéndose un poco del tono infantil de las obras anteriores, el libro cuenta cómo el jefe Chirpa y sus guerreros son engañados por una especie enemiga de los Ewoks, los Duloks, para abandonar su aldea y perseguir a una criatura que supuestamente estaba secuestrando a otros Ewoks. Esto mientras el pequeño Teebo sigue a escondidas a los guerreros y termina por perderse en el camino. Cuando los guerreros estaban lejos de la aldea, los Duloks atacan su hogar desprotegido y se llevan a los Woklings. Teebo se encuentra con los Duloks en retirada, por lo que trata de hacer tiempo para dar oportunidad a los guerreros de alcanzarlos y salvar a los Woklings, lo que finalmente ocurre y Teebo salva el día. Una historia simple que no se toca el corazón al momento de incluir temas oscuros, como cuando los Duloks hablan abiertamente sobre comerse a los Woklings, uno de ellos incluso lleva un chaleco hecho con piel de Ewok, o en cómo describen momentos violentos como que un villano cae por un barranco y muere, o cómo amenazan con cortar la garganta al propio Teebo. Pese a su oscuridad, muchos elementos de la historia se reutilizarían en futuros proyectos, como el padre de Teebo, Warok, que luego retroactivamente se le asociaría con uno de los Ewoks sin acreditar del episodio 6, teniendo su propia figura el año siguiente, y la hermana de Teebo, Malani, conectándola con el peluche de Kenner del mismo nombre. Un libro interesante que por desgracia ya no se puede conseguir actualmente. De forma legal. Guiño guiño. On Sunday, November 25th, ABC will air George Lucas's first ever TV project, a TV movie called The Ewok Adventure, which features those furry little creatures from Return of the Jedi. A finales de 1984 llegaría la primera película de los Ewoks, La aventura Ewok, o Caravana del Valor, una producción para televisión escrita por el mismísimo George Lucas. La película nos presentaría por primera vez a la familia de Wicket, su padre Dish, su madre Shodu, sus hermanos mayores Wichi y Whittle, aunque Whittle de hecho ya aparece en el episodio 6, solo no se había establecido que era hermano de Wicket, y su hermana menor, Winda. Cuando el patriarca de la familia, Dish, encuentra por accidente unos niños humanos en el bosque, Mace y Sindel, estos son llevados a la aldea con el ya conocido Logray, que aquí demuestra tener incluso poderes en la fuerza. Logray revela que los niños están solos porque sus padres fueron secuestrados por una criatura gigante, el Gorax, por lo que Dish y sus hijos deciden emprender un viaje para rescatarlos, recibiendo como ayuda unos artefactos mágicos de Logray y reclutando en su camino a un par de aliados, la sacerdotisa Kane y el enorme leñador Chukatrok, enorme para ser un Ewok, claro, formando así una caravana que da nombre a la película, en una historia claramente inspirada en la parte inicial del Señor de los Anillos. Luego de superar varios peligros, utilizando de forma bastante conveniente y sospechosamente precisa los artefactos mágicos entregados por Logray,
La caravana llega finalmente a la madriguera del Gorax, se infiltra en ella para rescatar a los padres de Mace y Sindel, causando con esto la furia de la criatura, que es enfrentada por Chukatrok. Su sacrificio hizo posible no solo que sus compañeros escaparan de la cueva, sino que tendieran una trampa al Gorax para que cayera a un abismo. Que la fuerza te acompañe, Chukatrok. Al final la familia humana se reúne y festejan junto con los Ewoks, esperando vivir muchos años juntos y no morir en una secuela pedorra. Pese a ser un producto infantil y para televisión, Caravana del Valor es una película bastante trabajada, combinando diferentes tipos de efectos especiales para que la luna de Endor parezca un verdadero mundo alienígena, en ocasiones incluso más de lo que se vio en el episodio 6. Que la historia venga directamente del creador fue algo muy bueno, pero que el diseño de arte estuviera a cargo de Joe Johnston y la dirección fuera del ganador del Oscar, John Curtis, hicieron que fuera todavía mejor. Mención especial merece el villano principal, el Gorax, cuyo diseño ya estaba presente desde los artes conceptuales de Ralph McQuarrie para el episodio 6, y cuya aparición en la Caravana del Valor da más profundidad a las formas de combate que tienen los Ewoks en el regreso del Jedi. Ahora sabemos que tienen tantas trampas para enfrentarse a caminantes imperiales porque las habían hecho para enfrentarse al Gorax. Al año siguiente llegaría la secuela de esta película, también para televisión, Ewoks: La batalla por Endor. La historia ahora cuenta como el campamento de los Ewoks y los Togwani, la familia de la película anterior, es atacado por las fuerzas del Señor de la Guerra Terak y su aliada la Bruja Charal, con el objetivo de robar la fuente de poder de la nave de los Togwani. Toda la familia termina muriendo, excepto Sindel, y todos los Ewoks son capturados, excepto Wicket, por lo que ambos emprenden un viaje para, sobrevivir, supongo. Luego de un tiempo, quizás demasiado, se encuentran con el anciano Noah, otro humano que también está atrapado en la luna de Endor, mientras trata de reparar su propia nave. Se forma una amistad muy linda entre los protagonistas, pero cuando la Bruja Charal secuestra a Sindel, Noah y Wicket parten a rescatarla al castillo de Terak. Allí de paso liberan a los Ewoks prisioneros, se llevan el regulador de potencia de la nave de los Togwani, que casualmente es la misma pieza que falta para reparar la nave de Noah, y luego de una batalla en el bosque donde los Ewoks logran vencer tanto a Terak como a Charal, Noah parte de Endor llevando consigo a Sindel. Aunque la historia es un poco más elaborada que en Caravana del Valor, el resto de aspectos de la película no están tan trabajados. Tiene algunos problemas de ritmo y una clara falta de objetivo para los personajes principales gran parte de la historia. También tiene un problema de tono, mezclando momentos muy infantiles con escenas algo más fuertes, pero sobre todo nos faltan Ewoks. Fuera de Wicket, el resto de su especie desaparece gran parte de la película, y cuando finalmente los vemos, no tienen la presencia que tenían en la película anterior. Son los humanos los que llevan la trama, algo que acentúa más el absurdo que fue haber matado a toda la familia Togwani al principio. Los villanos también presentan problemas, siendo contradictorio que ambos antagonistas vengan de otros planetas, pero no sepan nada de naves espaciales. Y aunque se puede asumir que Terak y sus hombres llevan mucho tiempo en Endor, es raro que sean tan supersticiosos, siendo que saben utilizar armas avanzadas como blasters. Pero eso sí, la batalla final es bastante mona. El mismo año que tuvimos la batalla por Endor, también se estrenó el proyecto más relevante relacionado con los Ewoks, la serie animada realizada por Nelvana, la que recopila todos los elementos y personajes que se habían establecido hasta ese momento. Tenemos, por ejemplo, a los Ewoks importantes del episodio 6, Wicket, Tibo, el jefe Chirpa, Logray y Paplu. También están presentes personajes que nacieron como juguetes, como Nisa y Latara. Incluyeron personajes de las películas para televisión, como los padres de Wicket y sus hermanos, y hasta tuvimos cameos de la sacerdotisa Kank y Chukatrok. Ah, y también Lumat anda por ahí. Incluso hay personajes que vienen del libro Las aventuras de Tibo, no solo Malani, la hermana de Tibo, que sí está, sino también varios villanos del relato, como los Duloks, que serán los enemigos más recurrentes de la serie animada, el Mantigru, cuya especie también vimos en la batalla por Endor,
y los Yuzum montando bestias Rakazak. Los Yuzum ya estaban en el episodio 6, pero muy de fondo. Por eso George Lucas luego sobrecompensó su aparición. La serie animada de los Ewoks tiene un total de 2 temporadas, muy diferentes entre ellas, desde el opening, el diseño de varios personajes, algunos con cambios inexplicables, y hasta las voces de los actores en el lenguaje original. Pero sobre todo hay diferencias en el tipo de historias que cuenta. La primera temporada está llena de momentos que involucran a los Ewoks como grupo, a toda su aldea. Hay un enfoque especial en los jóvenes, Wicket, Nyssa y Teebo, pero no es raro que sus aventuras involucren también a los adultos, usualmente tratando de hacer un esfuerzo por dejar a los jóvenes al margen del peligro, sin conseguirlo. Por ejemplo, los 3 primeros capítulos de la temporada 1 son la trilogía de la bruja Morak, otro villano recurrente de esa temporada, donde esta trata de destruir a los Ewoks de forma secundaria, incitando a otras criaturas para que hagan su trabajo sucio, ya que Morak no ataca directamente la aldea para evitar un enfrentamiento con Logray, cuya magia rivaliza con la suya. El trato que se da en la serie a Logray, por cierto, es un avance sobresaliente a lo que habíamos visto antes de él, incluso relatando su pasado como esclavo aprendiz de Morak, de quien aprendió el uso de la fuerza. También se le da un rediseño muy diferente al de la película, claramente inspirado en el de Ben Kenobi. The study of the natural ways involves many years of the strictest devotion. Otro episodio sobresaliente de la serie trata de cómo Wicket y sus hermanos deben separarse para encontrar diferentes ingredientes que les permiten encontrar la cura para una infección que sufre su padre. En otro capítulo, Wicket y sus amigos viajan para salvar a la tierra de los Gupins, de los muy intimidantes moradores de pasto. En otro capítulo, Wicket intenta reconstruir un carro de guerra de sus ancestros, pero se lo roban los Dulocs. En otro, Nyssa es puesta a prueba para ser la futura líder de la aldea. En otro, la Tara se escapa con una compañía cirquera porque no quiere hacer tareas domésticas. Y en otro, Teebo se vuelve aprendiz de mago, que es raro porque en el libro también lo hace. Y claro, hay más capítulos con Logray. En uno combate contra el mago de la roca, en otro se encuentra una vez más con Morak, derrotándola definitivamente. Sí, Logray es el mejor personaje de la temporada. En esta última batalla, por cierto, Logray consigue quedarse con la piedra solar. Antes solo tenía una mitad. Una reliquia mágica, por falta de otra palabra, que no queda claro si potencia habilidades mágicas o las otorga en primer lugar. Pero esta pasaría a ser un elemento recurrente en los capítulos de los Ewoks. Raro porque tal piedra no aparece en las historias posteriores como las películas. En la segunda temporada, el tono ya cambia bastante. Las historias se centran mayormente en los personajes jóvenes, Wicket y sus amigos, dejando a los adultos muy en el fondo. Por eso mismo, las historias tienden a ser más infantiles, algo que se acentúa porque muchos episodios pasan ahora a durar la mitad de lo que duraban en la primera temporada, por lo que un bloque televisivo de media hora ahora podía incluir 2 historias de los Ewoks totalmente independientes entre sí. Historias tan fascinantes como Nyssa cuidando una planta de los deseos que le entregó la reina de las hojas. Wicket y Teebo tratando de vivir solos en una cabaña, sale mal. La Tara siendo secuestrada debido a su codicia, ese capítulo está bueno. Wicket buscando un regalo para su madre, ya saben por dónde van los tiros. Para ser justos, hay algunos episodios de la segunda temporada que no solo duran el bloque televisivo completo, sino que abordan historias más interesantes. Pocas, pero las hay. El episodio del Reach, donde Wicket libera por accidente una antigua entidad monstruosa que había sido aprisionada y convertida en un árbol. La Noche del Extraño, donde los Ewoks tienen que evitar que una entidad espectral pandimensional abra un portal para iniciar una invasión a la Luna. O el capítulo crossover con Star Wars, cuando un científico imperial roba la piedra solar de Logray y los personajes tienen que seguirlo a un destructor estelar para recuperarla. Aunque no lo crean, la trama incluso involucra al emperador. The Emperor is going to punish you himself. La serie de televisión fue complementada tanto por libros como cómics que utilizaban el diseño establecido de los personajes de la animación. Random House publicó varios libros infantiles, algunos que simplemente adaptan historias de los episodios televisivos y algunos otros con historias nuevas para niños.
resaltando un libro que se centra en el personaje de Weedle, el hermano cobarde de Wicket, donde va superando sus miedos para ayudar a su hermano Witchy, acercando al personaje a lo que vemos de él en el episodio 6. Marvel Comics, por su lado, acompañaría la animación con una serie de cómics, no la de Star Wars, que ya dejamos claro que no le interesaba incluir a los Ewoks, sino una serie totalmente nueva, que por desgracia fue realizada por Star Comics, la editorial de Marvel que se encarga de proyectos enfocados a niños, por lo que no había mucha calidad, ni en historia ni en dibujo. En esta serie es donde ocurren las cosas más vergonzosas que podemos encontrar no solo con los Ewoks, sino con todo el universo expandido de Star Wars. Criaturas con malos diseños, vehículos espantosos, naves horrendas, personajes que parecen venir de otras historias de fantasía genéricas, y hasta tenemos una montaña que llora. También tenemos un relato donde los Ewoks conocen a R2 y Tripio, jodiendo con eso la trama del episodio 6. ¿Cómo te odio, Star Comics? Regresando al tema, la conclusión de la segunda temporada de los Ewoks puso fin a su serie de televisión, sin ningún tipo de conclusión o encaminando la historia al regreso del Jedi, solo terminó. Es muy probable que el proyecto ya no continuara, principalmente por las bajas ventas que tuvieron las figuras coleccionables de los personajes de la serie hechas por Kenner, pues incluso se canceló la segunda oleada de figuras que ya estaban programadas. Esto marcaría el final de lo que podemos llamar la edad dorada de los Ewoks, comenzando su rápida caída hacia la muerte comercial. A los pocos meses de concluir la serie, también lo haría el cómic de Star Comics, con 14 números publicados y un número 15 que nunca vio la luz y a nadie le interesa que lo haga. Y aunque ese mismo año llegarían más libros infantiles, ahora de la editorial Dragon Picture Box, solo serían adaptaciones de los episodios animados. El juego de rol de Star Wars de West End Games tampoco sería muy generoso con la inclusión de los Ewoks. Si bien serían mencionados en algunas guías, no demasiadas, no se aportarían nuevas cosas a su lore. Para bien o para mal, todo parece indicar que la era de los Ewoks había terminado. Hello, I'm George Lucas. A broken hyperdrive has prevented me from joining you today, but please welcome my friend, Jimmy Briskin from the film, Return of the Jedi. I'm Jimmy Briskin. You might know me better as Ewok Villager number 2 from the hit film Return of the Jedi. En los años 90 los Ewoks ya habrían tocado fondo con respecto a su popularidad. Irónico, pues la franquicia de Star Wars comenzaría a generar más interés, pero dejando de lado a los Ewoks. En el cómic Imperio Oscuro, por ejemplo, veríamos brevemente a dos Ewoks que están junto a los rebeldes, luego de que una de sus naves es derribada sobre la superficie de Coruscant. Ninguno de los dos es Tippett, pero tampoco nos dicen quiénes son dos Ewoks y punto. En la novela Tregua en Bakura, que se desarrolla poco tiempo después del episodio 6, con los rebeldes aún establecidos en Endor, los Ewoks son mencionados, sí, pero solo con epítetos como el jefe o el mago. No hay realmente personajes Ewoks en esa novela. Algo parecido ocurre en el libro de antología Relatos de la Cantina de Mos Eisley, donde uno de los personajes habla sobre cuando estuvo en la luna de Endor, mencionando a los Ewoks, pero sin tener ningún tipo de contacto con ellos. Lo mismo en el cómic Cazarrecompensas Aurra Singh, donde vemos Ewoks en un panel mientras la protagonista está en Endor. Los únicos momentos de los 90 donde vemos activamente a los Ewoks serían en la adaptación manga del Regreso del Jedi, recreando sus escenas de la película, y en el videojuego Super Return of the Jedi, que tiene un nivel jugable con Wicket. Pero en ambos casos estamos hablando de adaptaciones del episodio 6, o sea, era de esperarse que hubiera Ewoks allí. El único aporte nuevo al lore de los personajes en esa década sería una expansión del juego de cartas customizables de Star Wars, donde se bautizaría a varios personajes: Grak, Kazak, Rabin y Guta, todos apareciendo como extras en el episodio 6, aunque solo Grak llegaría a tener figura algún día, no por eso evitando quedar en el olvido como los otros tres. Sí, los 90 fueron momentos difíciles para ser fan de los Ewoks, pero el golpe más duro sería dado por el propio creador, cuando al lanzar la edición especial del Regreso del Jedi, la famosa versión de la película con retoques digitales,
La canción del final, que era cantada originalmente por Ewoks, fue reemplazada por un tema musical totalmente diferente. No es que el tema nuevo sea malo, de hecho es bastante bueno, pero sí es una prueba más de que incluso el creador no había quedado tan contento con ese final de los Ewoks cantando alegremente, a pesar de que el hecho de que ellos despidieran la película era totalmente válido. Esa batalla no se hubiera podido ganar sin ellos, sin mencionar que el nombre de la canción, Yub-Nub, en el idioma de los Ewoks significa libertad, algo bastante apropiado para la temática general de la trilogía original. A partir de los años 2000, la cosa iría mejorando. Un poco, no nos pasemos. De entrada tendríamos más apariciones de los Ewoks en cómics, aunque casi siempre como reclamo cómico o solo como cameo. La serie donde más ocurre esto es Star Wars Relatos, donde los Ewoks aparecen en muchas de sus historias cortas autoconclusivas, aunque estas no traten sobre los Ewoks. Se incluyen casi siempre para burlarse de ellos, como diciendo, jaja, qué gracioso, un Ewok mandaloriano. Es chistoso porque es panzón. Oigan, esto es... De todos los relatos con Ewoks incluidos, resaltaría solamente dos. El primero de estos, llamado Apocalipsis Endor, donde un trooper veterano de guerra cuenta la experiencia traumática que tuvo durante la ocupación imperial de la Luna Forestal, cuando los Ewoks recibieron al Imperio pacíficamente, pero tan pronto notaron que los soldados de asalto eran hostiles, comenzaron a acecharlos, mostrando por primera vez lo amenazante que podían llegar a ser esos pequeños para los invasores imperiales. La otra historia es Abandonados, donde un soldado rebelde y otro imperial unen fuerzas para sobrevivir luego de que ambos fueran dejados atrás cuando sus respectivas facciones abandonaron la luna de Endor. Eventualmente son capturados por Ewoks, que muestran simpatía por el rebelde, más no por el imperial, como cabría esperarse. Igual luego ambos serían liberados y la historia va por otro lado, llegando incluso a una batalla contra un Gorax. Que no duró mucho, la verdad. Una historia parecida a la anterior, pero ya fuera de la serie Relatos, ocurre en Clone Wars Adventures Volumen 5, donde Ayla Secura llega a Endor para capturar un puesto de avanzada separatista, pero termina siendo prisionera de los Ewoks, quienes luego la liberan para que les ayude a combatir a una peligrosa bestia que pone en peligro a la aldea. Fuera de eso, en lo que respecta a cómics, solo tenemos cameos locos. Algo parecido ocurre con los videojuegos, donde tendríamos más presencia de los Ewoks, pero también como una curiosidad, un elemento simpático del escenario o directamente una broma, como la unidad que despacha Ewoks suicidas en Imperio en Guerra. En lo que respecta a novelas, en algunas se mencionaría a los Ewoks de vez en cuando, casi nunca con nombres propios, a veces ni siquiera son de la misma tribu que conocimos en episodio 6. La excepción sería Tarfang, un Ewok muy agresivo y malhumorado que salió de la luna de Endor para buscarse la vida en la galaxia, logrando forjarse una casi respetable vida criminal. Sería presentado en la trilogía Nido Oscuro, donde acabaría reformado y trabajando para la Alianza Galáctica. Y luego lo volveríamos a ver, ya por última vez, en la serie de novelas Legado de la Fuerza. Salvo el caso de Tarfang, las más grandes aportaciones al lore de los Ewoks en la década de los 2000 vendrían de medios menos convencionales. Por ejemplo, la Guía Esencial de Especies Alienígenas de 2001, en la sección dedicada a los Ewoks, incluye una pequeña transcripción de lo que fue la boda de Wicket y la princesa Nyssa, unos 20 años después de los eventos del episodio 6. La revista Star Wars Gamer, en su número 9, nos habla de los hermanos Toka y Gunka, dos Ewoks que se unieron a la Alianza Rebelde luego de la batalla de Endor, como cañoneros de un destructor imperial robado. O sea, son los dos Ewoks que vimos en Imperio Oscuro. ¡Qué detallazo! El portal Hyperspace, el club oficial de fans de Star Wars de aquellos años, le daría nombre al personaje Lektar, el otro Ewok que aparece en los créditos del episodio 6 como Guerrero Ewok. Un caso vergonzoso, la verdad, no solo por estar en los créditos de la película y no haber reparado en su nombre por casi 20 años, sino porque su diseño de piel oscura y un cráneo en la cabeza
es bastante llamativo como para haberlo ignorado tanto tiempo. Lecter tendría su propia figura en 2008, que vendría junto con Nippet por alguna razón, y al año siguiente Hasbro lanzaría un pack con otros 3 Ewoks: Keulkich, hermano de Lecter, Machuk y Ketch. Ninguno de los 3 aparece en la película, pero retroactivamente son Ewoks que vimos en el Star Wars número 94. Y aunque no volveríamos a saber de ellos, su existencia demostraba que los fans ya no odiaban tanto a esos personajes, iniciando así una nueva etapa para su historia. Tienes una novia. Pero no le gustan los Ewoks. ¿Y qué? ¿Y qué? ¡Beaver! ¡Luces! En 1983, George Lucas presentó al mundo a los Ewoks. La década del 2010 nos trajo el episodio Excursión de campo de Cómo conocí a su madre. Cómo conocí a su madre no solo es una serie de comedia romántica empalagosa con un final espantoso, también es una fotografía interesante de los fans de Star Wars de esa época, siendo los protagonistas masculinos seguidores de la saga. El episodio Excursión de campo es donde Barney habla de la famosa línea Ewok, que básicamente explica que las personas nacidas antes del 1973 odian a los Ewoks porque ya tenían 10 años o más cuando se estrenó el episodio 6 y eran conscientes de lo absurdo que eran los personajes. En cambio, los nacidos después del 73 gustan de los Ewoks por razones tontas que menciona Barney. Al margen de esa explicación, que es una completa ridiculez, sí es verdad que para el 2011, los fans de Star Wars ya habían aprendido a perdonar los defectos de la trilogía original, incluyendo los Ewoks, y en cambio criticaban fuertemente la trilogía de precuelas, algo que también se ve reflejado en el documental El Pueblo vs. George Lucas. Nora odia a los Ewoks. Tengo que terminar con ellas. Entre 2012 y 2013, Hasbro llegaría con más set de figuras de Star Wars, donde otra vez daría nombre a varios Ewoks que vemos en el fondo de la película. Todo sea por vender más personajes. Así se bautizaría a Noah Pack, un Ewok de pelaje blanco y capucha gris, que vemos por unos segundos, y que vendría incluido en un pack junto con Paplú. Chubrai y Stimsy, 2 Ewoks a los que vemos juntos usando una catapulta contra una TST, y que vendría en un set con todo y la catapulta incluida. ¡Qué lindo! Flitchy, de piel y capucha café, que vemos brevemente con un blaster en la mano durante la batalla. Y Nanta, el Ewok de piel negra y gris que muere en escena al lado de Romba. Sí, es raro que este Ewok tardara tanto en tener nombre. Nanta y Flitchy vendrían en un pack de figuras junto con Nissa, Tibo y Tippett, el de los cómics de Marvel. ¿Cuánto tiempo, Tippett? Y finalmente Hasbro haría un pack de figuras donde incluiría a Gunka, uno de los hermanos Ewok de Imperio Oscuro, junto con Whittle, el hermano de Wicket, estableciendo así que Gunka es el Ewok negro. ¿Es negro? Que roba una TST del Imperio junto con Whittle y Chewbacca. También en 2012 tendríamos un artículo en Star Wars Insider número 135, donde el responsable de la continuidad de Star Wars, Leland Chee, publicaría una imagen con un grupo de Ewoks, algunos de ellos caras conocidas, mientras que otros serían extras de la película que no tenían nombre previamente, por lo que Chee aprovechó para bautizarlos. Estos fueron Wishpet, Grimon, Lakotup, Wiyunki, Barnison, Taras, Britdup, Fufunik, Kungata y Tokkat. Este último ya lo conocíamos, es el hermano de Gunka, pero hasta este momento no se conocía su aspecto. Ni sabíamos que aparecía en la película. Conociendo ahora su apariencia, incluso lo podemos asociar con una figura del 2004 que hasta ese momento solo era un Ewok sin nombre con un planeador. Así que, al final, ambos hermanos, Tokka y Gunka, aparecen en la película, tienen figura propia y salen juntos en Imperio Oscuro. Gunka muere luego en una batalla contra el remanente imperial, por cierto. ¡No! Con los videojuegos seguiríamos la tendencia de la década anterior, con apariciones puntuales de los Ewoks, resaltando quizás el videojuego The Old Republic, donde puedes tener como compañera a una Ewok hembra llamada Trick. Sí, es raro que una Ewok esté rondando por la galaxia en la época en la que se ambienta el juego, pero tampoco es como que el juego esté lleno de Ewoks. Se entiende que Trick es un caso particular.
Y para terminar esta breve etapa, en 2013 tendríamos una novela gráfica exclusivamente dedicada a los Ewoks, Sombra de Endor, el mejor trabajo artístico que jamás habíamos tenido de estos personajes. Escrita y dibujada por Zach Yalongo, el cómic trata de ser una aventura similar a como fueron las de la serie de televisión de los 80s, aunque un poquitín más violenta, y buscando ser un puente para lo que luego veríamos en las películas para televisión. Por lo mismo, algunos personajes tienen cambios. Tibo, por ejemplo, dio un estirón y dejó de ser aprendiz de mago para volverse un guerrero, como lo vemos en episodio 4. Paplú es quien toma ahora el rol de aprendiz de mago y se puso a dieta, supongo. Logray tiene un diseño de transición entre la serie animada y Caravana del Valor, principalmente por el tema de la barba, que ahora la tiene más disimulada con su pelaje. Con todo y cambios, la gran mayoría de personajes tratan de mantener muchas de sus características que vienen de la serie animada, pero son más estilizados y culturalmente adaptados a lo que uno esperaría que fuera una tribu guerrera. Por lo mismo es normal ver a los Ewoks armados, y hasta la princesa Nyssa tiene una daga. La historia cuenta cómo la aldea de los Ewoks se vuelve consciente de la presencia imperial en la luna, ocupando a su llegada el pantano de los Duloks y esclavizando a su tribu, razón por la que dejamos de verlos en las películas. Un Dulok que logró escapar de los imperiales acude con los Ewoks para informarles que la presencia de los invasores había despertado una criatura oscura conocida como el Griak, que los Ewoks consideraban un mito y por lo mismo no dan crédito al Dulok. Preocupada por el tema, la princesa Nyssa y Wicket liberan al Dulok para que los lleve con la criatura, comprobar que existe y que ha despertado, acompañados de Tibo y Latara. Mientras tanto, Logray y su nuevo aprendiz Paplú viajan con la hermana de la noche, Charal, que les muestra una visión sobre los tiempos oscuros que están por venir, aunque también trata de quitarle a Logray su piedra solar. La derrotan y ella escapa porque luego la veríamos en la batalla de Endor. Wicket y los demás terminan llegando al sistema de cuevas donde se encuentra el Griak, pero el Dulok que los condujo allí los traiciona y ahora ellos se convierten en prisioneros. Cuando tratan de contraatacar, el Griak despierta, devorando al Dulok y causando devastación por la cueva y el propio bosque. Hasta que Logray llega y utiliza el poder de la piedra solar para destruir a la criatura, aunque perdiendo la piedra en el proceso. De allí que no aparezca en las películas. La aldea celebra la victoria, acuerdan mantener distancia de los imperiales, y 8 meses después, y 2 películas para televisión, Wicket se encuentra con la princesa Leia. A pesar de ser prácticamente una obra de arte, Sombras de Endor no llegaría a tener ninguna continuación. Según me comentó el autor, Zach Yalongo, no lo planeó solo para conectar historias, sino como el inicio de algo más, pero ya no se le dio la oportunidad de continuar. Probablemente sea porque Dark Horse Comics estaba por perder la licencia para publicar cómics de Star Wars, debido a que Disney acababa de comprar la franquicia el año anterior, iniciando con esto una nueva era para la saga y quizás para los Ewoks. I get it. You know, I want your Star Wars to be badass where everyone's getting killed and this and that. But like, there's okay, plenty of that, and I've done some of that. Sure. Darth Maul, for God's sakes, but like, yeah. But none of that means anything unless there's Ewoks. Sure. Because if there isn't cuteness and beauty in the universe, what are the good guys fighting for? Al margen de que puedes considerar la etapa de Star Wars con Disney como algo bueno o malo, que no es el punto de hablar de eso ahora mismo, para los Ewoks era una gran oportunidad para volver a tener atención de los fans, sobre todo porque en sus primeros años, digamos entre 2013 y 2018, Disney parecía mucho más interesado en regresar a las viejas glorias de la trilogía original, ignorando un poco las precuelas. Por desgracia, los Ewoks no eran un tema al que les interesaba regresar, y por lo mismo sus participaciones pasaron a ser de nuevo bastante anecdóticas. Aparecen como cameos en algunos cómics, por ejemplo, en el primer número de Imperio Fragmentado, donde podemos verlos en algunos paneles. Tienen algunas menciones en novelas, como la trilogía Aftermath, donde se comenta que Leia tiene un retoño de un árbol sagrado de los Ewoks que le entregó Wicket, o que algunos Ewoks sirven como curanderos terapeutas para la Alianza Rebelde. Aparecen como personajes desbloqueables en el videojuego Galaxy of Heroes, aunque tampoco demasiados, y se incluyen varios Ewoks genéricos. Los vemos correteando por ahí en el primer Battlefront de EA Games, sin poder interactuar con ellos de ninguna forma, y comenzamos a verlos animados en algunos cortos de Forces of Destiny,
pero sin diálogos comprensibles y con un trato casi como si fueran animales. Mención aparte merecen las adaptaciones que tuvimos del episodio 6, que fueron varias. La versión para niños del Regreso del Jedi, la novelización juvenil de la misma película, la novela gráfica de la trilogía original, que por supuesto incluye el episodio 6. En todas se recrean momentos de la película donde aparecen Ewoks, pero sin aportar nada nuevo a la historia. De estas adaptaciones sobresale una, El Regreso del Jedi, Cuidado con el lado oscuro, de Tom Angleberger, que da una versión fresca y más detallada de los eventos del episodio 6, incluyendo, por supuesto, momentos de los Ewoks. Gracias a esta novela conocemos una versión más larga de la historia que 3PO cuenta en la choza del jefe Chirpa, y lo que pensaron los Ewoks cuando se enteraron que esa luna falsa que ahora veían en el cielo era un arma de los invasores que podía destruir su mundo. También cuentan que varias aldeas de los Ewoks fueron destruidas cuando el Imperio llegó, y por lo mismo la aldea que vemos en pantalla está llena de refugiados, como Romba, razón por la que no vemos a ese personaje en la serie animada, o que durante la batalla final los Ewoks pidieron refuerzos de muchas otras aldeas para atacar en gran número el generador de escudo de la Estrella de la Muerte. Muchos detalles, la verdad es una lectura que no decepciona, pero aparte de esa adaptación, los Ewoks no estarían en el centro de una historia hasta abril del 2018, en la novela Última Oportunidad de Daniel José Older, que nos cuenta una historia donde Han Solo y Lando Calrissian, en tiempos de la Nueva República, deben reunir un equipo para hacer frente a un antiguo enemigo de su pasado. El equipo incluye a Pikpa, una Ewok que había sabido adaptarse a la vida tecnológica de la galaxia, al punto de convertirse en una hábil hacker que les ayuda con su misión. Pikpa sería el primer Ewok nombrado por Disney, y que a diferencia de otros que nacieron en novelas como Tarfang, sí se le daría continuidad en otros medios. Casi al mismo tiempo que esa novela llegaría una actualización del videojuego Battlefront 2, que incluía un nuevo modo de juego llamado Cacería Ewok, donde uno de los bandos con los que podemos jugar son precisamente Ewoks, recorriendo el bosque mientras tratamos de matar soldados imperiales antes de que llegue su extracción. Solo es un escenario y solo podemos controlar a Ewoks guerreros genéricos, pero al menos tienen buenos detalles, como que las granadas que usamos están hechas con Wisties, esas haditas de fuego que salieron en la película y serie animada. Y se aprecia que podamos jugar como un Ewok por primera vez desde el 1994. Más adelante, ese mismo año, en la miniserie de cómics Star Wars Adventures, Relatos del Castillo de Vader, se le dedicaría un número a la historia de Makrit, el maestro de Logray. Bueno, uno de ellos. Una inusual historia del pasado de los personajes, donde los jóvenes Chirpa, Rally, la esposa de Chirpa, que por cierto fue mencionada en la serie animada, y Logray deben salvar a unos Wooklings que Makrit quería ofrecer en sacrificio al Gran Devorador, que no es otro sino el mismísimo Gorax. Ya, Finor, el video va a durar mucho. El rescate tiene éxito y por justicia poética, Makrit es quien termina devorado. Curioso relato, gran final, el dibujo del cómic, cojonudo. En 2019 volveríamos a tener a los Ewoks en animación, esta vez en varios cortometrajes de la serie Galaxia de Aventuras. Mejor diseño y animación que en Forces of Destiny, pero solo recreando momentos de las películas. La verdadera sorpresa ese año fue verlos de nuevo en pantalla, cuando al final del episodio 9 hay una pequeña escena donde aparece Wicket, ya adulto, con su hijo, Pommet. Puede parecer poco, y la verdad lo es, considerando que la película tiene varias secuencias en Endor, y no se ven Ewoks por ningún lado en esos momentos. Al año siguiente volvemos a tener algo de los Ewoks en el relato corto El Dorado, de la antología Mitos y Fábulas. Ojo, el relato no viene en la edición normal de ese libro, que salió en 2019, sino en una edición especial que se conseguía en las tiendas Target. El Dorado es un relato mitológico sobre el origen del mundo de los Ewoks, sobre cómo una entidad divina conocida precisamente como El Dorado llegó para ahuyentar la oscuridad y traer la luz a la vida del bosque en tiempos antiguos. El relato luego da un salto a tiempos modernos, donde se cuenta cómo el Imperio llegó a ese mundo, identificados por los Ewoks como aliados de la oscuridad, y cómo El Dorado descendió de nuevo del cielo junto con sus propios aliados para enfrentar ese gran mal. Un relato bonito, lo malo es que deja a los Ewoks algo supersticiosos, dando a entender que nunca dejaron de considerar a 3PO como un dios. Al año siguiente llegaría otro libro de antología llamado Tesoro del Día de la Vida, que incluía relatos supuestamente relacionados con el Día de la Vida. Digo supuestamente porque el relato que trata sobre los Ewoks no va sobre eso.
La historia cuenta cómo durante un invierno particularmente duro, Wicket, Misa y Teebo se adentran al bosque para capturar una criatura conocida como el Krulok, que le da nombre al relato. La criatura en cuestión no parece ser real, sino un invento de Logray para persuadir a los jóvenes de quedarse en la aldea, algo que no funciona, por lo que Logray y el jefe Chirpa terminan engañando a los Wooglings, asustándolos con pisadas y sonidos falsos. Una historia adorable que hasta se siente como un episodio de la serie animada. En el 2022, la serie de cortos animados Galactic Pulse dedicaría uno de sus microepisodios a los Ewoks, aportando un nuevo diseño a quien parece ser Wicket de niño, pero sin mucho más que agregar. Más tarde ese mismo año volveríamos a saber de los Ewoks en la novela La princesa y el sinvergüenza, que se ambienta poco después de los eventos del episodio 6, contando cómo fue la boda entre Han Solo y la princesa Leia, dentro de un árbol sagrado para los Ewoks. Incluso reciben anillos de boda creados por la savia del árbol. Luego la novela ya trata de otras cosas, pero el tema de la boda y, por ejemplo, la despedida de soltero que se hace y a la que ciertos Ewoks se ofenden por no ser invitados, son momentos bastante simpáticos. En el 2023, siendo el aniversario número 40 del regreso del Jedi, y por lo tanto del debut en pantalla de los Ewoks, tuvimos varias obras sobre sus personajes. Primero, en otra adaptación de los eventos del episodio 6, en un libro infantil llamado El regreso del Jedi, la batalla de Endor, que recrea varias escenas de los Ewoks de la película con el estilo que ya nos habían dado en Galaxia de Aventuras. Poco tiempo después llegaría el número especial anual de Historia del Hiperespacio, dedicado al personaje de Jackson, una historia one-shot donde el conejo verde espacial es enviado a Endor por la Nueva República para resolver un conflicto tribal de la aldea del Árbol Brillante. Sí, así se llama la aldea de los Ewoks desde siempre. El problema es que ante una repentina desaparición del jefe Chirpa, el anciano Grak, que no es el mismo Grak de la película y juego de cartas, respaldado por el guerrero Tippett, no reconoce el liderazgo de la princesa Nyssa, cual trama Casa del Dragón. El conflicto se resuelve cuando Jackson y Wicket van al campamento de los Dulocs y descubren que allí tenían capturado a Chirpa, algo que fue posible gracias a la traición de otro Ewok, hermano de Grak, por lo que en realidad era un plan para quedarse con la aldea. Gracias a Jackson, Chirpa regresa, los traidores son capturados, pero es una lástima que el tema de la sucesión de la princesa Nyssa, si será legítimo o no en su momento, ya no se retoma. Otro cómic one shot, Regreso del Jedi Ewoks número 1, parte de una serie de cómics conmemorativos del episodio 6, que cuentan diferentes historias de diferentes facciones de la película, etc. El número que nos interesa, el dedicado a los Ewoks, nos entrega 3 pequeñas historias contadas por los propios Ewoks, cada una con estilo y arte diferente. El primer relato, contado por Logray, es un cuento sobre la amistad de un Woogling con una joven Duloc, y cómo estos les enseñan a sus respectivos padres que puede haber paz entre los dos pueblos. El segundo relato, contado por Paplú, es una historia de terror donde el propio Paplú cuenta cómo trata de escapar de un Gorax hasta que termina devorado por él. Y finalmente, un par de Ewoks cuentan la historia de Pipka, la Ewok hacker que conocimos en la novela Última Oportunidad, mostrando cómo da sus primeros pasos en recolectar tecnología imperial y llegar a construir su primer nave para poder algún día cumplir sus sueños y viajar al espacio. La gracia de las 3 historias es que no tienen ningún diálogo, por lo que tenemos que basarnos en las viñetas para seguir la trama, algo que la calidad del dibujo y el coloreado facilitan bastante. Más tarde el mismo año se publicaría el libro de antología Desde cierto punto de vista, El regreso del Jedi, como es tradición, contando 40 historias cortas de 40 autores diferentes. Varias de las historias mencionan a los Ewoks, pero son solamente 3 de ellas donde tienen una participación importante. Un día normal, probablemente la más olvidable de las 3, cuentan cómo fueron los primeros contactos de los Ewoks con los imperiales, desde el punto de vista de Wicket. Fuera de que el personaje recuerde aventuras previas, como las de las películas, no tiene mucha gracia. Divina Intervención, de Paul Creeley, cuenta cómo Logray descubre por primera vez a los rebeldes cuando llegan al bosque, entre ellos a Tripio, que como ya sabemos confunde con su deidad. La gracia es que Logray al poco tiempo se percata que Tripio no es el dorado, pero igual pretende utilizarlo para convencer al resto de los Ewoks de huir a las montañas lejos de los imperiales, un plan que sabemos no funcionó. Y finalmente, Trampa de Lobo, de Alyssa Wong, la escritora del cómic Dr. Aphra, por cierto, nos cuenta la historia del Scout Trooper TK-841, el mismo que Pipka derriba en su speeder en un cómic previo, tras lo cual el Imperial termina capturado por Ewoks,
TK-841 despierta y ve a otros soldados imperiales prisioneros de los Ewoks, a los que se van comiendo uno a uno. Antes de que le toque el turno al protagonista, este había estado cortando su propio dedo para desatarse y poder escapar, al mismo tiempo que recordaba su pasado, cuando vio una bestia que cortó su propia pata para escapar de una situación similar. Sí, es un cómic bastante oscuro. La historia termina con TK-841 escapando a los bosques después de la destrucción de la segunda estrella de la muerte, con un futuro incierto. Y finalmente en el 2004, los Ewoks aparecerían en su propia miniserie de cómics llamada simplemente Ewoks, que cuenta cómo fuerzas imperiales descienden a la luna de Endor en busca de un escondite secreto de material imperial. Se dan ciertas tensiones con la aldea del árbol brillante, y tras un pequeño enfrentamiento, se llevan a Wicket, siendo el único Ewok que parecía poder hablar básico. Y si me preguntan, ya era hora. Goodbye, not good. Wicket los lleva a su destino, mientras van a su rescate los guerreros Midro y Asha, la hermana de Misa, que apareció en la serie animada. Todos se reúnen en la cueva que buscan, pero esta ya estaba ocupada por el Gorax. ¡Basta! Los imperiales someten al Gorax, pero también a los Ewoks, que misteriosamente son salvados por los Yusum, que lo defienden de los invasores. Los extraños se van de Endor, las armas imperiales son destruidas, y los Ewoks comienzan a formar alianzas entre todas las especies inteligentes de la luna, en donde podemos ver muchas caras conocidas. El cómic, por cierto, se desarrolla en un periodo de tiempo similar a la batalla de Jakku, donde los Ewoks también aparecen, aunque ya se la saben, de forma casi obligatoria muy en el fondo. Y también en 2024 los Ewoks volvieron a los videojuegos, al menos uno de ellos, cuando el Star Wars Hunters recibió como actualización al nuevo personaje Pilbush, una Ewok que combate en la arena de Bespara montando una especie de mini AT-ST, siendo la primera vez que controlamos a un Ewok para luchar contra cazarrecompensas, droides, Jedi oscuros, mandalorianos y demás bichos raros del juego. ¿Qué le depara el futuro a los Ewoks? Honestamente no sabría decirlo. Pero espero que sigan llegando nuevas historias, ya sean novelas, cómics o juegos con los personajes, y verlos más involucrados en la historia de la galaxia, que ya va siendo hora. Sí, un hombre puede soñar. Los Ewoks son la representación de la opinión que tiene George Lucas sobre las ocupaciones militares. Una crítica directa al colonialismo, un escenario de justicia para civilizaciones explotadas y territorios invadidos. Y también son la vergüenza de la franquicia. No por nada es un tema que por mucho tiempo la mayoría de escritores del universo expandido quisieron evitar. Sus películas no eran tan buenas, su serie animada no envejeció de lo mejor, y sus primeros cómics son totalmente horribles. Pero está bien, porque aquí no vengo a convencerlos de que son lo mejor de la saga. Pero espero que entiendan que así como hay fans que conocieron Star Wars por la trilogía original y piensan que es lo mejor de todos los tiempos, o que conocieron las precuelas y creen que la venganza de los Sith es perfecta, bueno, los Ewoks son la primera cosa de Star Wars que yo conocí. Cada que veo a los personajes en historias nuevas o clásicas, para mí es como regresar a casa. No tienen que compartir mi gusto, solo espero que lo entiendan. Por ahora toca terminar el video y despedirme, agradeciendo como siempre a todos los que ven estos videos, que los comparten, que los comentan, a los que donan cuando hago transmisiones en directo, o reaccionando a otros videos en mi canal secundario, a mi comunidad en Discord, a mi grupo de Facebook que tengo bastante olvidado, a mis moderadores, artistas y colaboradores en general. Gracias por poner su grano de arena para que estos proyectos se puedan hacer. Sin más que agregar, me despido, mi nombre es Feanor, y nos vemos en el próximo video.